Buenos días. Vamos a empezar este tutorial haciendo, bueno, intersecando dos figuras que sería un cilindro con un giroid. Entonces lo principal es agregar a MySelection una figura. Como podemos ver, ya tenemos la ecuación del cilindro, la cual ingresaremos en MySelection en giroid y probaremos para ver si funciona. Pero antes debemos graficar en un espacio, visualizamos un espacio más grande para que se pueda visualizar de manera correcta el cilindro. Entonces por eso cambiamos los valores de 4 a 14. Como podemos ver, se ha formado correctamente el cilindro. Entonces ahora deberíamos intersecarlo con el giroid. Como vemos, aquí tenemos ya la ecuación del giroid igualada a cero. Cabe recalcar que para ingresar las ecuaciones en este programa, todas las ecuaciones deben estar igualadas a cero y se le borra los que sigue de igual. Entonces, como vemos, ya tenemos la figura, pero está con unos rasgos no muy estéticos, por lo que podemos cambiar el mallado y mediante el mallado o mediante el grid nos quedará más definida toda la figura. Como podemos ver, está mucho mejor la figura y ahora lo que tenemos que hacer es exportar el archivo como triángulo, o sea, en formato de triángulos en .obj. Y, y posteriormente comenzaremos con el análisis en MATLAB. Para importar solo debemos seleccionar aquí y seleccionar la carpeta en la que queremos guardar el archivo. Para abrirlo en MATLAB solo necesitamos arrastrarlo al MATLAB. Posteriormente debemos invertir las caras para que quede en el sentido correcto. Esto lo hacemos a través de filtros. Invertimos las caras y a continuación debemos setear la escala correcta, por lo que ponemos que se vea desde el frente para que nos quede la circunferencia y tenemos el diámetro como medida conocida. Entonces procederemos a medir el diámetro y hacer una relación que sería la escala con el diámetro que sabemos que es 20 milímetros. Como vemos, nos da 693. Entonces dividimos el diámetro para 693, pero el diámetro es 20. Entonces para 693, y esa sería nuestra escala. Ya, a continuación necesitamos setear la escala, para lo cual ponemos transform scale normalize. Ponemos el factor de escala y simplemente lo aplicamos. Tenemos que hacer para todos los valores visibles. Y como vemos, ya se ha escalado. Para comprobar, mediremos de nuevo el diámetro y veremos que coincide con los 20 milímetros que estaban en un comienzo. Como vemos, nos da 19.99, que es bastante próximo a lo que necesitábamos. Entonces ahora debemos determinar la porosidad, por lo cual para determinar la porosidad vamos a quality,
Compute Geometric Properties y necesitamos del volumen, dada que la fórmula de la porosidad incluye el volumen, el que medimos aquí, y el volumen total del cilindro. Entonces ya en un documento en Excel podemos realizar los cálculos para tenerlos presentes para la futura modulación de la constante de la ecuación tipo S. Entonces necesitamos el valor, en este caso es 1611. Con dicho volumen el valor de la porosidad es 0.487. A continuación hemos seleccionado la estructura tipo S para bueno, modular la constante T para obtener la misma porosidad que con el giroid. Entonces ya tenemos aquí la ecuación y vamos a probarlo con un valor de T de 0.1. Con un valor bueno, como debemos recordar, la ecuación debe estar igualada a 0. Entonces se lo pasa como valor negativo. Bueno, ya hemos obtenido la siguiente figura y como vemos ya está lista para ser abierta en el MATLAB, por lo que solo necesitamos exportarla y procederemos con el cálculo de la porosidad. Simplemente arrastramos el objeto recién guardado y lo abrimos en MATLAB nuevamente y realizamos los mismos pasos que realizamos anteriormente, como invertir las caras, seleccionar la escala correspondiente, y también debemos revisar la medida de las características geométricas. Bueno, ahora que ya tenemos la porosidad, procederemos a compararla con la porosidad del giroid. Y bueno, en este caso, como tenemos ambas estructuras intersecadas con el mismo cilindro, el volumen nos servirá para determinar si se acerca o no a la porosidad correspondiente al giroid. Como vemos, el volumen es 1745, lo cual supera en gran medida a la porosidad, o sea, el volumen del giroid, por lo que empezaremos a modular con otros valores, como por ejemplo 0.09. Y repetiremos el mismo procedimiento que realizamos antes en MATLAB, por lo que repetiremos este proceso con varios valores hasta que obtengamos los suficientes para realizar una curva en Excel.
la cual nos dé una curva de tendencia mediante la cual podamos determinar de forma más rápida la porosidad o sea, la constante T adecuada para tener la porosidad que igual a la del giroide. Bueno, realizamos el procedimiento con los valores de 0,1, 0,09, con 0 y en la gráfica realizada en Excel determinamos que el valor más óptimo es 0,01. Entonces, en este momento procederemos a comparar si es, o sea, comprobar los resultados de la gráfica de Excel. Como podemos observar con el valor de T de 0,01 tenemos un volumen de 1607, lo cual es bastante cercano a 1611, por lo que no tomaremos esta medida para comparar la porosidad. Entonces la porosidad que nosotros obtenemos es de 0,48, lo cual nos da la misma porosidad que el giroide. En este momento comenzaremos con el análisis de las secciones del giroide, para lo cual ingresamos el giroide en MeshLab y seguimos el procedimiento de siempre. Escalamos el objeto y bueno, posteriormente, ¿no? Para eso primero mostraremos los ejes para saber en qué eje es en el que vamos a seccionar al objeto. En este caso sería en el eje Z. Allá para proyectar las secciones del objeto nosotros debemos ir a filtros, a Measure and Computation y debemos seleccionar Compute Planar Section. Seleccionamos el eje Z y las secciones las tomaremos desde el punto más bajo, entonces debemos seleccionar desde el mínimo y
el desfase se tomará desde el mínimo y será porcentual, por lo que nosotros dividiremos a la unidad en 29 partes para obtener las 30 deseadas. Con esto obtenemos el desfase y la cantidad que se irá sumando el desfase para obtener las 30 secciones. Entonces lo colocamos donde nos indica cross plane offset. Colocamos primero, como iniciamos desde la base, colocamos un valor muy pequeño para que tome la cara inferior del objeto. Seleccionamos que se cree la superficie, porque si no seleccionamos esto solo se nos crearía el contorno y no tendríamos realmente un área. Entonces creamos y vemos que se nos crea el contorno y además se nos crea también la superficie. A continuación empezamos a guardar el primer corte de la figura. Para esto necesitamos poner que se vea desde la parte frontal y se toma una captura desde el programa mismo. Entonces se busca una carpeta y se le pone un nombre a la imagen, y de preferencia esta imagen debe quedar en color negro, por lo que en el posterior procesamiento en el programa Fiji no resulta compatible con las macros que son hechas en color negro con las que son hechas en color blanco. Por eso, como vamos a ver, aquí se guardaron perfiles de color blanco y negro, y posteriormente tuvo que cambiarse de color a todos los blancos para que las macros sean compatibles. Esto es el primer perfil guardado, y repetimos lo mismo con los siguientes, solo que aumentando el desfase. Un inconveniente que se tuvo en este trabajo fue que, aunque nosotros tomamos el porcentaje de tal manera que nos diera 30 divisiones, solo se obtuvieron 20, porque pasada la división del 0.66%, cada perfil no nos daba la figura, sino un perfil vacío, por lo que solo se tuvo 20 muestras, a pesar de que se tomó bien los porcentajes a los que se le dividía el cuerpo. El mismo procedimiento se realizó con todos los siguientes 20 caras, y también hay que mencionar que es muy importante que el fondo con el que se registra tiene que ser el que es en blanco, dado que el otro, el que viene por defecto, nos daría el fondo azul con blanco, el cual impediría que se realice el correcto procesamiento de imágenes. Como vemos, aquí están las 20 divisiones del cuerpo, con las cuales se trabajará en el procesador de imágenes. Como se mencionó anteriormente, se pueden ver que son de diferentes colores. Hay unas que son negras y otras que son blancas, por lo que aquí se ven los errores cometidos al tener unas blancas, otras negras y unas con el fondo azul, por lo que se tuvo que corregir todas estas imágenes y se las tuvo que volver a guardar. Bueno, como vimos en este, ya se corrigieron los fondos y posteriormente se corrigió y hizo que todos sean blancos.
El mismo procedimiento tenemos que realizarlo con la otra estructura, que esta es una tipo S. Realizamos exactamente el mismo procedimiento para seccionarle en 30 partes, pero de igual manera tuvimos el mismo problema y solo se pudo seccionar en 20 partes. Se utiliza el mismo porcentaje para cada división debido a que los dos cilindros tienen la misma altura y se realiza igual 20 divisiones. Como se puede ver aquí está la estructura completamente seccionada y como vemos unas caras son blancas y otras negras, y esto se corrige de una manera muy sencilla, seleccionando el color de cada una. Es que se le debe poner un color oscuro, de preferencia negro a cada una, debido a que el fondo con el que se guarda la imagen es blanco. A continuación se procesarán las imágenes utilizando FISDI, para lo que abrimos la primera sección y ponemos record, lo cual grabará una macro para que podamos realizar el mismo proceso que en esta imagen en todas las demás. Primero seteamos la escala, para lo cual necesitamos una medida conocida, en este caso el diámetro del cilindro. Con una línea trazamos el diámetro y ponemos set scale. Ponemos la medida conocida, que en este caso es 20 milímetros. Seleccionamos como medida global y seguimos. Seteamos el tipo de la imagen como imagen de 8 bits y seteamos las medidas que vamos a obtener, en este caso área y perímetro. Se ajusta el threshold de la imagen. Es recomendable utilizar un valor de 220 para este tipo de figuras. Aplicamos y analizamos las partículas. Aquí vamos a obtener las figuras, el contorno externo, por eso seleccionamos outlines, el cual nos da contornos cerrados y las áreas internas y el perímetro. Como nosotros necesitamos el área total y el perímetro total, necesitamos meterlo a un documento de Excel para calcular el área total. Ponemos generate, create macro, y como vemos aquí se crea el macro. Copiamos los datos en Excel. Debido a que el programa utiliza el punto en vez de la coma, debemos dividir los datos para 10.000, y los datos que sean menores a 1 solo se les debe cambiar el punto por coma. Realizamos una suma y vamos copiando en cada sección. Ahora se selecciona otra imagen para utilizar la macro que habíamos generado. Entonces lo único que necesitamos es abrir la siguiente imagen y ejecutar la macro. Con eso obtenemos directamente las medidas y realizamos el mismo proceso que antes. Realizamos lo mismo hasta tener todos los contornos y tener los valores de áreas y perímetros para cada contorno.
borramos los datos que nos sirvieron para calcular las áreas totales. Y bueno, continuamos con la siguiente figura, que sería la figura tipo S, que desde a simple vista se puede ver que a pesar de que tiene la misma porosidad va a tener un perímetro mayor debido a que tiene líneas más delgadas y cada línea va a ser un poco más larga, entonces va a tener un perímetro mayor. Seteamos la escala y realizamos el mismo procedimiento que con el gyroid hasta que obtengamos las medidas de área y perímetro de la sección. Insertamos los datos en una matriz similar a la anterior, en una hoja de Excel que realiza los mismos cálculos, suma todas las áreas individuales de los componentes y además realiza esa división para 10.000 debido al cambio del punto por coma. Creamos la macro debido a que en este caso teníamos que setear una nueva escala porque fue tomada en otras medidas, no fue tomada en el mismo momento que fueron tomadas las otras medidas, entonces la escala podría no ser la misma, por eso se realiza una nueva macro. Seguimos utilizando la misma macro hasta completar todas las caras y obtenemos las áreas y perímetros de cada uno, lo que nos servirá para hacer una comparación entre el gyroid y la estructura S para hacer una comparativa porcentual. Calculamos el promedio del perímetro y del área de cada una de las estructuras para hacer una comparación porcentual. También es necesario mencionar que solo tenemos 20 divisiones debido al problema que tuvimos de que las divisiones pasadas, o sea, desde la división del 0.66% de la estructura nos entregaba áreas vacías. Al realizar el análisis entre el promedio de las áreas del gyroid y de la estructura tipo S, vemos que existe una diferencia porcentual prácticamente mínima debido a que es del 0.6%. Esto es debido a que tienen la misma porosidad, por lo que cada corte debería tener en promedio la misma área, pero no pasa lo mismo con el perímetro debido a que la estructura tipo S es tiene estructuras más delgadas, aunque tiene estructuras de mayor número pero más delgadas. Como podemos ver en la imagen izquierda tenemos la estructura S y a la derecha tenemos la estructura gyroid. Sería interesante y sería una sugerencia que se haga el análisis de resistencia de ambas estructuras debido a que aunque tienen la misma porosidad, dada su geometría deben tener diferentes resistencias y de la misma forma su maquinabilidad o su construcción deben ser muy diferentes debido a que una estructura con estructuras y columnas más delgadas debe ser mucho más difícil de maquinar que una como la gyroid que tiene tabiques más gruesos.